Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, agradezco mucho a los organizadores que me permitieran estar acá con este tema, que me parece muy importante y además, tal como le dije a los organizadores, me parece súper importante que estemos juntos los que venimos a la investigación y aquellos que hacen gestión. Me parece que es importante para no quedarnos cerrados en nuestro mundo y poder trascender a medidas que tengan impacto socioeconómico. Bueno, yo lo que les voy a hablar es del arsénico en aguas superficiales, bueno, en la provincia de Buenos Aires, que es donde lo estudiamos. Un poco el tema del arsénico empezó con la creación del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, que es un instituto de la Universidad de Buenos Aires, y fue como el primer tema de investigación que encaramos una vez instalado el instituto, y empezamos con el tema de arsénico en agua subterránea en el sudeste de Córdoba, que hoy mencionaba, creo que Susana, alguien mencionó la zona de Belleville, donde empezó el tema del acre. Entonces empezamos con esos estudios y de eso les va a hablar Alejo Pérez Carrera, porque ahí la idea era hacer transferencia del agua a los alimentos. Entonces elegimos una zona de producción agropecuaria, sobre todo lechera, y con alto contenido de arsénico en agua subterránea. Esa historia siguió en el Z, y estudiando elementos traza en Bahía San Borondón, encontramos que el único elemento traza que encontrábamos en los canales y arroyitos que llegan y desembocan en la bahía, lo único que aparecía como elemento traza, tanto en aguas altas como bajas, era el arsénico. Por supuesto que dije, no puede ser. El arsénico es de agua subterránea por su origen, etcétera, ¿qué hace en estos cuerpos superficiales? Bueno, repetimos las medidas y realmente había arsénico en esos riachos y canales que desembocan en Bahía San Borondón. Entonces, eso nos llevó, y ahí es donde la razón por la que estoy acá, que fueron los trabajos de Juanjo Rosso, que viene a hacer el postdoc al laboratorio, y digo, bueno, ¿habrá en otros cuerpos superficiales de la provincia? Entonces relevamos un montón de cuerpos superficiales en provincia de Buenos Aires y realmente vimos que sí tenían arsénico. Bueno, y eso nos llevó, ya que estábamos siempre con la transferencia del agua a los alimentos, que sería la otra manera de ingerir arsénico, no solo el agua que tomamos, sino los alimentos que se producen en zonas con altos contenidos de arsénico. Eso nos llevó a ver arsénico en peces. Eso es un poco los resultados que les voy a contar, esos años de trabajo aquí. Una pregunta que seguramente se van a hacer es, pero si era de agua subterránea, ¿qué hacen los cuerpos superficiales? Que fue lo primero que me pregunté. Y ahí recordé, cuando estudiábamos la laguna de Chascomús, que fue un objeto de estudio incluso previo a la creación del Z, habíamos descubierto entre comillas, nos habíamos dado cuenta, incluso cuantificado con un ciclo del silicio, el input que tiene el agua superficial del agua subterránea en provincia de Buenos Aires en cuerpos someros. Con lo cual eso sería la explicación de que encontremos en estos cuerpos arsénico, proveniente de la contribución del agua subterránea a la mantención de los caudales de las aguas superficiales en esos arroyos meandrosos que tenemos en la provincia. Bueno, entonces fue ahí cuando Juan José Rosso viene y dice, bueno, vamos a hacer el postdoc, y yo le pido, bueno, quiero comprobar si lo que vimos en Bahía San Borondón se ve en otros cuerpos superficiales de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, él muestreó todos esos cuerpos en provincia de Buenos Aires para determinar elementos traza. Bueno, esto es un poco para ver todos los resultados, no pretendo ni que lo lean, pero como ven, en general, todos los demás elementos, tanto antrópicos como naturales, están bastante debajo del límite de detección, sacando el arsénico. Fíjense que no son menores las cantidades que se encuentran en esos cuerpos que habíamos mostrado en el mapa. Bueno, lo que sí vimos analizando los resultados, que podemos distinguir groseramente dos zonas, como que la concentración en los cuerpos superficiales es mayor hacia la zona, sería de Bahía Blanca, digamos, nos vamos en esta dirección, del este al oeste y de norte a sur, tenemos una zona de menor contenido de arsénico y otra de mayor contenido de arsénico.
Ahí analizamos con Rosso también 3 zonas para ver un poco cómo se relacionaba esto con la ganadería, con la agricultura. Entonces elegimos 3 zonas, vimos que había una concentración hacia el sudoeste, entonces elegimos una zona en el río Salado, una zona ganadera en la cuenca baja del Salado, y después 2 zonas más al sur de la provincia para analizar el efecto que podíamos tener, digamos, relacionar peces, algo en vegetación, agua, sedimentos. Bueno, y después nos dedicamos a los peces. Estos son un poco los resultados en agua genéricos de esos 3 lugares marcados ahí y que se ven más que en la larga lista que les di de la tabla. Como ven, en los demás elementos traza las concentraciones son muy bajas, pero el tema del arsénico es realmente importante. Eso nos llevó un poco a ver con más detalle el tema de la acumulación en tejidos de peces que están expuestos a esas concentraciones naturales de arsénico. Bueno, acá distinguimos una serie de zonas, vemos un poco las concentraciones en la zona que tenía menos y más arsénico, tirando siempre hacia el sudeste, y también comparamos con los valores y distinguimos 2 grupos, uno con menor concentración, otro con mayor concentración. Acá lo vemos un poco mejor, zonas de alto riesgo, de bajo riesgo. Ahí tenemos el río Salado, el Quequén Salado, digamos, las distintas zonas que vimos, y lo que sí llegamos a la conclusión que los peces, digamos, Argentina es un país que no come mucho pescado. En general sí hay una pesca interesante, pero en general con vías de exportación, no de consumo en nuestra población. Entonces, teniendo en cuenta el bajo consumo y por otro lado, qué especies de peces comemos, de esos que se pueden pescar en los lugares que habíamos estado analizando, entonces tratamos de ver un poco más el pejerrey. Ahí vemos en toda la serie de especies, vemos que el pejerrey no es del que tiene mayor contenido de arsénico, es el último de la lista, y en realidad nos importaba un poco ver si ese nivel tenía algún tipo de incidencia en la dieta de los que comen pescado, la que me incluyo. Entonces hicimos un poco el riesgo de consumo y llegamos a la conclusión que lo que podría aportar en el caso del pejerrey sería unos 17 microgramos de arsénico por día, como arsénico total. Una cosa que quiero aclarar, que todos estos estudios que hicimos no hicimos especiación. Los datos que doy son de arsénico total, tanto en agua como en peces. Porque, digamos, también es cierto que en el caso de peces, las especies son especies orgánicas que tienen, en principio están reportadas como de baja o nula toxicidad. Bueno, es un poco lo que acá está marcado, que evidentemente el contenido de arsénico en peces es normalmente arsénico orgánico en un 90%, que es de menor toxicidad, y ahí están las especies la arsenobetaína, por ejemplo, y la especiación en peces de agua dulce es más variable que en la de peces marinos. Bueno, acá tenemos las variantes del pejerrey, que fue el que más estudiamos, los efectos negativos que se veían, inhibición del crecimiento, cambios de comportamiento, etcétera. Acá un poco nuevamente lo de los peces, y lo que le quería mostrar. Bueno, en peces marinos hay mayor concentración de arsénico. Este es un tema que continuamos con la gente del grupo que estudia peces, que eso ya no tiene que ver con el tema dulceacuícola de los cuerpos superficiales, que era el tema del que iba a hablar. El tema es el siguiente. Si pensamos eso de que la presencia de arsénico en cuerpos superficiales es por el input de agua subterránea, tendríamos que encontrar una cierta correlación con flúor. Eso era más fácil de determinar, porque teníamos la muestra de todos esos lugares que Juanjo había coleccionado muy heroicamente. Entonces determinamos flúor. Y evidentemente en todos esos lugares también hay concentraciones de flúor. La relación arsénico-flúor evidentemente no siempre es exactamente la misma por las características. El flúor
calcio es muy soluble, entonces por problemas de solubilidad no siempre tenemos la misma relación arsénico-flúor. Pero sí, el hecho de que encontráramos flúor nos daba un indicio que evidentemente el origen de lo que encontrábamos en cuerpos superficiales mayoritariamente debía venir del input del agua subterránea. Nuevamente la distribución daba igual para el flúor, para el arsénico, lo que nos decía que el origen probablemente sea el mismo. Y eso nos llevó, que es lo último que les voy a mostrar, no sé cómo estoy de tiempo, es lo de Chasicó. Ese sí es un... Bueno, las concentraciones de arsénico ahí son realmente muy altas. Bueno, ahí tenemos los lugares de muestreo, el pueblo de Chasicó, y decidimos, bueno, concentrarnos en el lago de Chasicó a ver qué pasaba con el arsénico y el flúor. Y, bueno, realmente es un cuerpo muy particular, con muy alta salinidad, es muy encerrado en sí mismo, digamos, no tiene afluentes y efluentes, tiene, no sé, si no llueve puede llegar casi a concentraciones salinas del agua de mar. Y quisimos ver, dado el alto contenido de arsénico, lo que hicimos fue determinar arsénico y flúor y ver el efecto en los peces. Bueno, acá es un poco los resultados que le muestro. Fíjense las concentraciones que estuvieron, esos son miligramos por litro, no microgramos, es decir, realmente la concentración en agua es muy alta. Ahí vemos las concentraciones en los distintos tejidos de peces, más que nada concentrados nuevamente en el pejerrey, donde el límite, pasan muchos de ellos el límite para consumo humano permitido para consumo humano. Bueno, hicimos lo mismo con el flúor, también lo vimos en los peces, y el flúor también, digamos, tenía un valor muy alto, pero acá no podría garantizar que el origen sea solamente a partir del agua subterránea. Acá tengo mis dudas, creo que hay otro, que ahí los geólogos pueden colaborar para ver cuál es el origen, porque yo no creo que sea por input de agua subterránea, como sí me arriesgaría a decir en los otros. Si calculo que acá es muy alta la concentración, como para que venga, tampoco sé si hay mucha contribución en este caso de aguas subterráneas. Bueno, y acá están los colaboradores en este trabajo. Bueno, la mujer de los peces es Alejandra Volpedo. El primero que empezó con esto y después siguió con arsénico y elementos traza en peces es Nahuel Esquenone, que él fue el que fue retado por encontrar arsénico en la bahía de San Borondón, cuando no debía haber y había. Después Juan José Rosso, que son los trabajos, digamos, que me habías mencionado. La parte de Chasicó la estuvo haciendo María Laura Puntoriero, y Esteban Aviliano, que también es de nuestro grupo, continúa con el estudio de arsénico en peces. En realidad surgió por esto del arsénico en agua superficial. Bueno, y también hay una becaria que va a empezar el tema en el instituto. Bueno, y nada más. Muchas gracias.